Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, a la hora que sea que nos estén mirando. Muchas gracias por sintonizar Voces Sostenibles. El día de hoy tenemos la participación de una persona muy especial. Para mí, a título personal, una queridísima amiga que venimos trabajando hace unos cuantos años ya, casi una década, temas relacionados con su país y con el nuestro, con Dominicana. Ella es guatemalteca. Ella es tremenda crack en lo que hace, es Olinda Salguero. Ella es la directora ejecutiva de la Misión Presidencial para Latinoamérica y el Caribe y también es la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Esquipulas. Tremenda. Para mí es un honor, Olinda, que tú estés aquí con nosotros dentro de lo que fue el marco de la Expo Sostenible. Pero también tenemos una sorpresa también para mí muy agradable, y es que la jefa del proyecto de Expo Sostenible, mi queridísima Elizabeth Mena, me ha dado la oportunidad de volver a compartir escenario con ella aquí en el podcast. Elizabeth, tú también bienvenida. Muchas gracias, Peter, y de verdad que ver que el podcast está creciendo y de que tú, Indira, lo han asumido con toda la responsabilidad que el mismo conlleva. Nos metieron ese gol, como dicen en Centroamérica. Y nada, un batazo. Tenemos dos tremendos, grandes moderadores aquí de Voces Sostenibles, y de verdad que te doy la gracia que me dejara hoy compartir con Olinda, que para mí es un placer que tengamos otra mujer poderosa aquí que nos vas a hablar en el día, noche, madrugada, como dijiste, de hoy, y de todo lo que es el desarrollo de todo lo que es Latinoamérica, toda esta visión, todo lo que ella ha vivido y todo lo que nosotros como dominicanos podemos aprender para que tengamos un mejor país. Bueno, pues entonces vamos a arrancar con este conversatorio. Hoy no tenemos ningún... ¿Cómo se llama? Programa. Hoy vamos a fluir. Hoy no hay guión. No, hoy porque vamos a yo fluir. estoy hasta celosa. O Vamos a sea, fluir, aquí ha habido normal. hasta declaraciones de amor hoy. No, esa es mi, Yo ya esa no sé ni es- cómo empezar. Esa es mi queridísima hermana, Olinda. Entonces, para que empecemos, los dominicanos te conozcan, cuéntanos quién es Olinda, qué hace Olinda, cómo Olinda llega a trabajar con el presidente Cerezo y, como hablábamos el otro día en la cena, ustedes, bueno, Elizabeth también, ustedes están en un mundo, en un ecosistema gobernado por hombres, que eso es hombre, o sea, eso es hombre, porque las mujeres están como en el quinto escalafón en ese ecosistema. Sin embargo, ustedes dan muestra de que la calidad, de que el cerebro te lleva a ti a ocupar también esos espacios de importancia y de relevancia, no solamente a nivel nacional, sino ustedes tienen una relevancia de características internacionales. ¿Cómo empezó Olinda en todo eso? Olinda es muy joven también, ¿no? No, yo con eso que decía de los 10 años, yo estaba diciendo, bueno, pero nos vemos todavía. No, pero muy bien. a los 20 fue que empezamos. No, muchísimas gracias. La verdad que es un gusto estar acá con ustedes en Voces Sostenibles y además estar en República Dominicana, un país al que de verdad queremos muchísimo, y en cada espacio que ocupamos tratamos de acercar a una visión regional centroamericana, porque respondiendo a tu pregunta de quién es Olinda, en realidad yo me considero un aprendiz de pensador, pero soy una centroamericana nacida en Guatemala y por lo tanto desde hace pues muchos años he tenido la oportunidad de estar trabajando pues por mi país, pero también por la región, con una visión de integración y de desarrollo que es compartida. Y en ese desarrollo compartido, por supuesto que incluimos siempre a los hermanos de República Dominicana, porque nos parece que en realidad esa visión de conjunto es lo que nos hace fuertes y nos hace grandes. Y bueno, la verdad es que ha sido toda una aventura, te diré que ha sido toda una aventura, porque pues América Latina tiene sus propias características, es una sociedad que culturalmente puedes, aún hoy en día, con todos los avances que hemos tenido, catalogar de machista, aún con una presidenta en México y con muchos avances que hemos tenido. La verdad es que los espacios han sido diseñados principalmente para liderazgos masculinos. Y muchas veces a las mujeres nos toca asumir, pues eso, un estilo de liderazgo masculino para poder sobrevivir
en algunos espacios. Entonces yo te diría que ha sido toda una aventura, ha tenido como todo, es una montaña rusa, ¿no? Ha tenido momentos muy buenos, otros no tanto y otros de más desafíos porque te diría que cuando eres mujer y eres joven, eso es como que tienes un doble handicap. Eso es un coctelito para el desastre. Yo siempre estuve entre los consejos, yo era la más joven y la única mujer. Y ahora yo paso a ser solamente la única mujer, no necesariamente la más joven. Juventud acumulada, diría yo. Sí, claro, siempre juventud acumulada. No, pero la verdad es que pues sí, te toca ver de todo, ¿no? Desde mucha gente que te impulsa, que te apoya. Yo tengo la dicha de poder decir que durante muchos años muchos de mis mentores han sido presidentes, expresidentes, y eso pues obviamente te abre otra cancha y otras posibilidades, pero también muchos espacios en donde donde si no has dicho una palabra de entrada, lo que hay son prejuicios del otro lado, que están pensando cualquier cosa de ti menos que eres capaz. Menos lo que tienen que pensar. Menos que eres capaz. Entonces es una cultura que tiene muchos techos, Yo te diría que incluso no se puede generalizar la situación de las mujeres, porque yo decía mujer y joven, eso es un doble hándicap, pero si en el caso de Guatemala, por ejemplo, si eres mujer, joven e indígena, pues ya, eso ya es como el acabose para las oportunidades. Sin embargo, creo que hemos avanzado mucho en abrir espacios, en abrir más oportunidades, pero todavía estamos muy lejos de que existan más oportunidades reales para la mayoría de mujeres, no solo en circunstancias de cada contexto, ¿no? En el ámbito político, económico, científico, cultural, etcétera. Hay unos espacios que son más propicios para esos, pero también, como hemos estado durante tanto tiempo con una cultura que se aprende en casa, que aprendes en la escuela, que aprendes en la universidad, que está en los espacios de trabajo, hay una cultura que todavía no terminamos de romper y crea en las mujeres pues techos de cristal, de cemento, todos los techos que te puedas imaginar. Hay una parte externa que te impide avanzar en esos espacios y hay una parte interna que la sociedad ha creado culturalmente en ti que también te impide avanzar. Entonces hay mucho que decir de esto. Yo tengo una frase que yo digo que los techos se los ponemos nosotras mismas. Hay unos que sí. Sí, y a veces me hacen preguntas y demás, y yo digo, no, es que si no te atreves y no te lanzas, no lo vas a poder hacer y no te van a tomar en consideración. Y creo que sí, que nos falta mucho como mujeres llegar, pero que somos nosotras mismas las que tenemos que impulsar. También a veces tenemos muchos miedos, claro, y no queremos enfrentarnos o no queremos hacer algo por no tener ese contexto que dijiste ahorita de que nos consideren que tenemos una actitud machista, de hombre, una claro, actitud de dejar la parte femenina y ser más hombre. Bueno, la energía masculina. La sociedad todavía tiene que abrirse mucho más a eso, a la energía femenina y a un estilo de liderazgo femenino, porque pues cuando has estado acostumbrado durante tanto tiempo a un estilo de hacer las cosas, pues todo lo que sea diferente te va a chocar. Los cambios son chocantes, o sea, todos los cambios son chocantes. Cambia el chip. Cambia el chip, o sea, hay que cambiar el chip. Nosotros, por ejemplo, con Expo Sostenible, le hemos dado sostenibilidad a la gente aquí en Dominicana para que cambien el chip. Y mira, y este es un tema, la sostenibilidad es un tema que tiene muchísimo que ver, pareciera que está aislado, entonces ahora nos vamos a poner verdes como vestido a hablar del tema ambiental, y no, es un tema que está vinculado con la paz, con el desarrollo, con el desarrollo económico, con la igualdad y equidad de género, con la visión que tengas de hacia dónde se quieren llevar nuestras sociedades. Es realmente muy amplio, porque si queremos vincularlo al tema de género, la verdad verdadera, como decimos, es que hay una relación directa entre el cuidado de la naturaleza, las comunidades y los cuidados en general. Por ejemplo, no se puede hablar de sostenibilidad si en América Latina no empezamos a ver qué vamos a hacer con la economía del cuidado, por ejemplo, que recae en más del 70% en las mujeres. Entonces hay una serie de temas que, por supuesto, están todas las políticas públicas de las que quieran que podamos hablar en materia ambiental, pero el tema ambiental no está aislado ni separado del resto de temas. No, y ahí es donde viene el gran concepto de sostenibilidad, que yo digo que yo lo defino muy fácil. Es que nos mantengamos, sostenernos en el tiempo. Y lo podemos ver en una empresa, que la empresa, si nos vamos al ámbito privado, es que nos mantengamos, en la empresa se pueda mantener. Si la empresa no tiene la tres patas de
económicamente produce, sea rentable. si no es una buena empresa socialmente, internamente con sus colaboradores y externamente, tampoco va a poder seguir porque le van a hacer un boicoteo y no van a poder funcionar. Pero también está la parte ambiental. Si tú no tienes un entorno en el cual te puedes desarrollar, tampoco va a existir. Entonces, ese concepto lo llevamos a toda parte. Lo llevamos al gobierno, lo llevamos a nuestras casas, lo llevamos a todo lo que es Latinoamérica, es sostenernos, nos llevamos a lo que es la raza humana, es sostenernos en el tiempo. Como raza vamos a ir desapareciendo porque si no tenemos un planeta, no vamos a estar donde podemos estar. Si nosotros no somos buenos con nuestros vecinos, con los demás seres humanos, ahí es donde tenemos toda esta situación. Es decir, que sostenibilidad es como tú decías, es más que medio ambiente, es el contexto en el cual nosotros nos desenvolvemos y nos vamos a desarrollar. Y mira qué interesante cómo lo planteas, porque, y qué bueno, porque yo creo que muchos de los que nos están viendo y escuchando dicen, bueno, estos cuates, como decimos en Guatemala, están hablando de sostenibilidad y sostenibilidad, pero ¿qué es eso, no? ¿Eso con qué se come? Y en realidad, si lo queremos hacer en un recuento histórico muy, muy rápido, no se empieza a hablar del tema de ambiental como tal o de sostenibilidad hasta 1970. Y de ahí para acá, pues, todo eso es un concepto relativamente nuevo. Pero básicamente significa que no vamos a vivir por encima de las posibilidades del planeta. Es decir, así como tú tienes un presupuesto en casa y sabes que no te puedes pasar porque no puedes, porque ya no hay, lo mismo es con el tema de sostenibilidad, es vivir con los recursos que no afecten el desarrollo de la generación que viene. Y la verdad es que lamentablemente, según muchos de los índices que trabajan estos temas más a detalle, el planeta entero estamos viviendo 1.7 encima de nuestras posibilidades. Recursos que huelga decir que son todos finitos. Exacto. No sé, en estos días alguien me mandó una imagen de la cantidad de basura cósmica que nosotros hemos generado. O sea, en el 70 por ahí más o menos, creo que le decía la imagen, te mandaban la foto de la imagen interespacial del globo terráqueo, una cosa espectacularmente bello. Ahora la imagen que nosotros tenemos... ¿Tiene manchas? No, tiene manchas no. O sea, lo que es la esfera del globo terráqueo, ya ese contorno tú no lo ves. Ahí tú lo que ves es una cantidad ridícula de basura y de material cósmico que hemos generado nosotros los humanos. Y eso nada más en el espacio. Entonces, si eso en el espacio, que son tres gatos que van al espacio. Los océanos. Eso, entonces agarramos y lo multiplicamos por cualquier cantidad exponencial que tú quieras. Los océanos, los ríos. Los bosques. La tierra, los bosques. ¿Cómo es posible que nosotros estemos en el 2025, qué sé yo, y ahora estemos hablando de que, por ejemplo, la Amazonía está casi en peligro de que empieza a entrar en un estado de cuidado, de peligro de extinción en algún momento? Fuego, que talan árboles aquí, que se meten... ¿Qué es esto? ¿Pero y qué mundo es que nosotros vivimos? Es que eso está muy íntimamente ligado a lo que es el egoísmo del ser humano. El ser humano estamos viviendo de una forma muy egoísta de nuestra propia burbuja y lo que son nuestros propios intereses. Y eso va muy de la mano de lo que estaba diciendo Linda al principio, del por qué ella está aquí. Es que ella está, su trabajo ha sido vinculado a lo que es a la unión, a la colaboración de cada uno de nosotros. El día en que nosotros dejemos de pensar, o tratemos, o hagamos un espacito para pensar un poquitito más en que no estamos solos. Sí, nacemos, vamos a decir, nacemos solos, al menos que tengamos un trillizo de más, pero no podemos dejar de vivir en comunidad. Y en el momento en que tú entiendes que estás viviendo en una comunidad, y en el momento también en que entiendes en que tienes descendencia, comienzas a comprender la importancia de lo que es la solidaridad y la importancia de lo que es el que mi forma de yo comportarme afecta al otro y afecta a mis hijos y a mis nietos. Entonces ahí es donde viene todo este tema de ser justos con los demás y ser unidos con los demás. Y mira, y en esa visión, porque bueno, aquí lo podemos desglosar como querramos, ¿no? Desde la parte más global e ir aterrizando más localmente. Centroamérica, y eso incluye, por supuesto, en la visión que tenemos de integración a la República Dominicana, es una de las regiones más vulnerables del planeta.
Pero también en ese pedacito de tierra que somos juntos, tenemos el 12% de la biodiversidad total. Es solo el 1% del territorio global y tenemos el 12% de la biodiversidad. O sea, es una gran oportunidad. Y tú mencionabas al inicio algo en lo que, escuchándote, quisiera recalcar, y es la importancia de las decisiones que trascienden generaciones. Yo he tenido pues la dicha de trabajar muy de cerca del presidente Vinicio Cerezo en Guatemala y he aprendido muchísimo. Y precisamente recordando todo el tema de sostenibilidad y de políticas públicas ambientales, hace 40 años, cuando el tema, pues la verdad es que ni pintaba en las mesas de discusión, estaba recordando esa anécdota de cuando su hijo Marco, que es uno de los líderes ambientales más importantes, diría yo, de América Latina, fue a la NASA. Marco debe haber tenido unos 20 años y pues fue a la NASA y le dijeron todo lo que iba a pasar, que el planeta se iba a calentar, que en 30 años el escenario iba a ser tal o cual, y él regresa a Guatemala, su papá presidente, y va a gabinete y le explica: papá, me dijeron esto y que va a pasar esto y todo, y le dijo, bueno, vení y exponerlo en el gabinete. Y estando en el gabinete, que planteó una visión en aquel momento trágica, ¿verdad? Así muy extrema. Trágica y futurista. Y futurista, lo que iba a pasar. Varios de los ministros, y esto me lo cuenta el presidente Cerezo, le dijeron: estos chavos están locos y están hablando cosas que son imposibles. Y además dijeron, bueno, y si tuvieran un poquito de razón, nosotros ya vamos a estar muertos para cuando eso pase. Lo que conversaba tú Elizabeth del carácter individualista del ser humano. Y lo que pasó es que esas cosas fatalistas que pronosticaron 30, 40 años atrás se han cumplido y mucha de esa gente sigue viva. Entonces, ahí están. Pero eso impulsó a que el gobierno, a que el presidente Cerezo, y tú lo mencionabas, Peter, tomara la decisión de empezar toda una línea ambiental que no se sabía ni definir en ese momento, pero que empezó con todo el establecimiento de las áreas protegidas, que aún con esas áreas protegidas, Guatemala ha perdido más del 35% de su área forestal, aún con esas áreas protegidas. O sea que imagínense si no se hubieran creado. Se creó la Reserva de la Biosfera Maya, que es un territorio más grande que El Salvador, incluso, y que es muy importante para toda América Latina. Ahí está el Parque Nacional Tikal, para los que no han ido, y deberían, porque ahora Arayet tiene vuelos directos. Valga la cuña. Ya tú sabes, Víctor. un socio que sin Arayet no hubiese sido posible traer al presidente Cerezo, a Olinda. No estamos tan lejos. Patrocinador oficial de la Expo. Claro, y además a 3 horas de distancia. La verdad es que lo importante también de vincularnos como países, y lo mencionabas, es que yo creo que no se puede trabajar y amar lo que no se conoce. Entonces, el hecho de ir, venir, de conocer, de estar compartiendo en foros, de escuchar las ideas, de ver cuáles son las tendencias que tenemos en sostenibilidad, pero también lo que se ha hecho, porque me parece que mucho recae en las decisiones políticas y en el liderazgo que se tenga para poder decir, bueno, hacia allá queremos ir, o estas son las decisiones poco populares que quizá haya que tomar hoy para que los chicos de 20 años mañana todavía tengan algunos árboles por ahí que ver y no solo los vean en fotos. Y que no sean de plástico. Y que no sean de plástico, imagínate. Es otra cosa, porque pero la verdad es que, como tú lo dices, es increíble cómo en 40 años ya se veía. Y tal vez muchos de nosotros o éramos muy pequeños o no estábamos vivos y no pudimos disfrutar tal vez de lo que fue ese mundo hace 40 años. Y nuestras acciones actuales, si no tomamos decisiones, como bien dijiste, que tal vez no son políticamente consumibles. Si no se toman esa serie de decisiones, entonces tal vez ¿qué le estamos dejando nosotros al futuro? Claro. Y ese es el compromiso que tenemos como seres humanos. Sí, bueno, en ese tiempo, por ejemplo, para crear la Reserva de la Biosfera Maya, que es una gran porción de tierra, pues había muchos propietarios que, no voy a discutir si la tierra la tenían de forma legal o ilegal, pero en todo caso el gobierno tuvo que tomar la difícil decisión de decir, bueno, esta tierra va a pertenecer a esta área protegida y entonces aquí no se puede hacer tal y cual cosa. Hubo que expropiar también algunos que pues no la tenían de las maneras más legales posibles, y eso le representó al presidente Cerezo en aquel entonces un intento de golpe de Estado.
Entonces, unos cuantos. No, unos cuantos, pero todo esto de la paz, Sí. de la visión verde, le significó a él, pues, intentos de sacarlo del poder. Esos grupos que se sublevan contra todo. No, y hay Imagínate. muchos intereses económicos que se tocan. Claro. Cuando tú estás haciendo áreas protegidas, obviamente el desarrollo de eso es extremadamente limitado. Tal vez pueden hacerse proyectos ecoturísticos en zonas buffering, dependiendo de lo que diga la legislación. Pero obviamente estás afectando económicamente Claro. intereses. Había un área protegida, de hecho, bueno, no era área protegida, pero era un sitio arqueológico. Guatemala, pues, es el corazón de la civilización maya, y entonces, pues, hay muchos de estos sitios, y en ese tiempo también había ya un contrato que se había dado para explotación petrolera en uno de los sitios arqueológicos que tiene miles de años de historia, ¿no? Y entonces la discusión en gabinete de, por supuesto, se imaginan el Ministerio de Economía o de Energía diciendo, no, pues es que esto se tiene que mantener porque era una empresa, pues, muy reconocida internacionalmente, y era un contrato por muchísimo dinero que además le iba a representar al Estado una demanda. Muchísimo dinero y muchísimos años. Y seguro, muchísimos también. años. Y por otra parte estaba la visión ambiental y cultural, y la disputa fue esta, ¿no? De decir, ok, ¿qué queremos? ¿Explotar y destruir esto? Que es una posibilidad porque va a ser pues un reconocimiento económico X, o queremos mantener la cultura y el ambiente por los miles de años que ya ha estado ahí y que la tenemos. Entonces la decisión fue, vamos a conservar el patrimonio. Esa fue una decisión que tomó también el presidente Cerezo, y evidentemente hubo una reacción y fue una demanda de esta multinacional. Muy poco popular Pero en mira, su momento, eso disruptivo. Sí. Eso que tú has traído Muy a poco. colación es sumamente importante en la República Dominicana en los momentos actuales. Nosotros tenemos un posible desarrollo, se habla del desarrollo del petróleo, se habla del desarrollo de tierras raras, sabemos y tenemos un gran yacimiento de oro. Somos un país que potencialmente puede ser un país minero importante. Pero la gran pregunta que no nos hemos hecho como país es esa con la que tú empezaste. O sea, en gabinete se preguntaron qué queremos como país, hacia dónde queremos ir con esta política, o queremos tal vez irnos con destruir esto, que tal vez en aquel momento se veía como una destrucción. Tal vez ahora mismo tenemos una nueva tecnología que pueden utilizarse probablemente. ¿Queremos esto o queremos lo otro? Pero son decisiones que tal vez son poco políticas, pocas personas se atreven a tomarlas, pero que son necesarias para lo que es definir lo que son las políticas públicas y a dónde queremos como país desarrollarnos. Esa experiencia a nosotros nos viene muy de la mano en momentos actuales en la República Dominicana, en donde nosotros entendemos que tenemos un gran potencial en ciertas áreas en los últimos meses. Yacimientos mineros son Entonces, importantes. se ha hablado mucho, particularmente de ciertos criterios, que ya tenemos los grupos que están polarizándose. A favor y en contra. Favor y en contra, pero también actualmente encontramos que las tecnologías modernas vienen y permiten que se puedan desarrollar. Esas Pero la gran explotaciones, pregunta claro. es esa, ¿hacia dónde queremos como país? ¿A qué precio también? Porque ¿Y a hay que qué ver precio? eso, o sea, ¿cuál es el precio de eso? Pero tomar la decisión y trabajar en base a la decisión. Sí debería tomarse una decisión responsable con relación a eso. O sea, también es que es una cosa, eso es un tema un poco escabroso, como decía el presidente Balaguer en su momento. Porque es que el desarrollo no se puede parar. El desarrollo de un país no se puede parar. Ahora bien, tenemos que tener algún tipo de... ¿Y ahí dónde viene el criterio de la sostenibilidad? responsabilidad que vamos a tener, cómo logramos coexistir el desarrollo con, digamos, el medio ambiente. Mira, y ahí también hay toda una discusión, porque obviamente América Latina es un pulmón para el planeta. La Amazonía, la biosfera maya, somos todos juntos un pulmón para el planeta. Y está la discusión de que, claro, los países desarrollados hace muchas décadas optaron por un modelo que les llevó a degradar recursos naturales, y entonces ahora a América Latina le dicen, ustedes no pueden talar los árboles. Está esa discusión. Entonces hay muchos proyectos y muchos mecanismos económicos que son los que quiero hacer énfasis también, como Proyecto Red Plus. Nosotros estamos contribuyendo no solo en Guatemala, sino en Paraguay, por ejemplo, con el proyecto Chaco Vivo, a rescatar el Chaco. Sí, que es yo una gran área. yo te iba a decir para que habláramos un poquito del Chaco, porque cuando estuve en Paraguay, tú me estabas conversando de eso, bueno, tú y Paola,
Me estuvieron conversando con relación a eso y de que creo que le dieron un premio por eso. Bueno, lo que pasa es que Guatemala tiene ya un tiempo de estar trabajando el ecodesarrollo y la conservación. Tú no le puedes decir a alguien de una comunidad, no tales el árbol si esa comunidad no tiene que comer. Entonces hay que crear una visión de ecodesarrollo que le dé posibilidades a la comunidad de poder generar recursos para su subsistencia. Y por otro lado, se han ido creando mecanismos financieros muy interesantes como los proyectos Red Plus y las ventas de bonos de carbono y demás que todavía están ahí como en este ámbito, pero que tienen resultados muy concretos para la gente. Entonces, el Chaco, que es el Gran Chaco, que tiene una parte de Brasil, de Bolivia, de Paraguay, por supuesto. Se está haciendo este proyecto que se llama Chaco Vivo para rescatar un 25% de ese territorio. Y eso significa que las comunidades ahí van a estar mejor, etcétera. O sea, realmente hay muchos mecanismos que de hace 40 años, cuando el presidente Cerezo impulsaba esta visión para acá, pues han evolucionado. La tecnología ha evolucionado también. Entonces creo que como cada cosa es hija de su tiempo, hay que hacer una visión de la hora con los recursos que se tienen ahora de manera muy responsable y respondiendo qué país o qué región queremos. ¿Qué queremos? ¿Qué país queremos? Y no estar cerrado, vamos a decir, a las nuevas tecnologías, a los nuevos criterios, a las nuevas fórmulas que están llegando, pero siempre con esa visión de desarrollo social también que tenemos que tener con las comunidades y con el país. Porque como tú lo decías, hay una comunidad que va a verse afectada, se está viendo afectada, pero tenemos que buscarle mecanismos de producción, mecanismos en los cuales puedan desarrollarse, que va íntimamente ligado con el mismo desarrollo de la economía del país, porque tenemos que no podemos parar el desarrollo. No se puede parar y además, pues hay cosas que se escapan de nuestras manos, es decir, el desarrollo no solo no se puede parar, si pensamos en todo el tema de inteligencia artificial, si pensamos en economía digital, y ahí viene el tema de criptomonedas, no solo Bitcoin, sino criptomonedas en general, o ChatGPT, o que todos hemos estado, y no me dejarán mentir, en las últimas semanas haciendo nuestras fotos con los dibujitos. Ustedes me involucraron en el aeropuerto. Pero ahí viene, bueno, todo contamina. Ahí es que yo estaba haciendo mi foto de dibujitos y estoy viendo cómo se hace, qué tengo que hacer, y entonces me llega un artículo, la cantidad de consumo de agua que conlleva hacer la foto. Entonces comienzo digo yo, el dilema. Ahí te entra el gusanito. El dilema de, oh Dios, y yo que estoy en esto, entonces hago la foto, no la hago. Sí. Todavía no he tomado la decisión, pero nuevamente, son decisiones que se tienen que tomar. Pero es una realidad. Entonces, realmente, y la visión que ha evolucionado en las últimas décadas en temas de sostenibilidad es la mitigación y la adaptación. Es decir, conscientes de que no vamos a poder dejar de vivir porque todo contamina, los correos electrónicos que no has leído contaminan, tiene una huella digital importante, todo realmente contamina. La inteligencia artificial necesita muchísima energía y agua para funcionar. Así que en realidad la pregunta es qué vamos a hacer para compensar eso, ¿no? Y eso es quizá también una de las formas interesantes de hablar en términos de sostenibilidad. No es una visión radical de prohibición absoluta, sino que es cuáles son las opciones que podemos tener para compensar, que no me convierten en alguien malo porque quiero poner una imagen, pero hay mecanismos que se pueden compensar. Y por eso, por ejemplo, las aerolíneas, que también contaminan muchísimo, están comprando bonos de carbono para compensar su huella de carbono. Entonces, han surgido mecanismos interesantes en términos de compensar esas emisiones, porque todo contamina al final. Es que desde que nos levantamos, estamos durmiendo, estamos contaminando. Claro, el aire acondicionado, porque no se puede vivir sin aire acondicionado. Es que estás respirando y estás contaminando. Claro. Entonces, el contexto es, conozco que estoy contaminando, pero cómo yo contamino menos, y cuando contamino, ¿cómo yo reparo eso? ¿Cómo compensas? ¿Cómo lo compenso? ¿Qué estoy haciendo para que sea? Esa es la nueva forma de guerra. O sea, antes tú tenías los casualties que tú tenías, era gente. Tú matabas gente, qué sé yo, y tú dejabas la basura de la bomba y eso ahí. Ahora no. Ahora tú no solamente tienes toda la basura que tú vas dejando, todo la contaminación que tú vas generando tú como persona, como individuo. Yo creo que está un poco dark, pero creo que la verdad que Estaba viendo una película dark. Sí, ya me di cuenta. Pero yo creo que, déjame yo repensar de nuevo. No,
Al final, lo que podemos ver es, wow, 40 años atrás ya se sabía, volviendo un poquitito a las películas, ¿verdad? Se sabía dónde íbamos y no tomamos acción, muy pocos tomaron acción. Pero ya en el día de hoy tenemos una conciencia. Ya en el día de hoy sabemos, lo vemos. O sea, el CODES trabaja en el río, yo tengo la fundación, también trabajamos en el río Sama. En el 2013 nosotros tuvimos los Panamericanos y en el Isabela hicimos deportes acuáticos. En el día de hoy es impensable pensarlo, hacer. O sea que ahora para los centroamericanos. Entonces, la gran pregunta es, ¿hacia dónde queremos como seres humanos, como país, como humanidad, como Centroamérica, hacia dónde queremos ir y cómo lo vamos a hacer? Y cómo logramos que todos estemos en la misma página, sacando un poquitito los intereses individuales, económicos, de lo que quieras, partidarios, lo que fuera. Tiene que ver también con una responsabilidad individual. Y además la conciencia que tú tengas. Y ahí viene también ligado porque nos estamos yendo también al tema solamente ambiental, pero volvemos, igualdad de género, oportunidades en el caso de ustedes que tienen la dicha de tener en la cultura maya, oportunidades para el desarrollo de los ciudadanos, pero preservando su cultura. O sea, son tantas las cosas que tenemos que hacer, que tenemos que ocuparnos ahora. Y además, en realidad, me parece interesante porque, pues evidentemente, con una visión centrada en el ser humano, siempre pensamos que tenemos que nosotros vamos a rescatar al planeta, ¿no? Y al final, lo cierto es que la conciencia que tenemos que tener es de sobrevivencia de nuestra especie, porque los que no podemos vivir con temperaturas extremas somos nosotros. Los que no podemos vivir con tanta catástrofe producto del cambio climático somos nosotros. La Tierra, la naturaleza, el planeta se va a regenerar. Los que no vamos a estar acá si no somos nosotros. Entonces, en realidad, creo que es una conciencia de la sobrevivencia de nuestra especie. Nuevamente, sostenernos en el tiempo, que quedemos aquí. Claro. Y lo podemos ver que pasa. Y bien, porque imagínate que hay algunos libros, hay uno muy bueno que se llama El Ministerio del Futuro, que se lo recomiendo, que es una tragedia y es una guerra, pero la guerra es por ver quién tiene un aire acondicionado. O sea, lo que se está peleando en ese momento es el aire acondicionado, se vuelve tan fundamental y hay una depredación absoluta de la tierra, que no les quiero decir, que pareciera que es algo que va a pasar dentro de muchos años, pero ese libro empieza con una escena en Pakistán de una temperatura extrema. ¿Y saben qué pasa? Que esa escena se cumplió hace 3 años. Entonces ya no es ciencia ficción y fatalismo de, ay, miren, ya no vamos a estar aquí y esto va a pasar, es que está pasando. Es que no sé si tal vez ya se sabe tanto de lo que va a pasar, que nos lo están poniendo dosificado. Y doy un ejemplo. Cuando yo era pequeña, los muñequitos, que se dicen muñequitos, las caricaturas. Tú tenías que si Dick Tracy, que si tú podías hablar por el celular, por el reloj y demás, que en el día de hoy lo tenemos. Tal vez nos están dando una pequeña dosis de a dónde vamos y no nos estamos dando cuenta con la famosa ciencia ficción, que tal vez no es tan ficción. Ya supera la realidad. Y volviendo un poquitito a lo que tú decías de la tierra que se regenera y de que somos nosotros los que no vamos a permanecer, lo vemos y lo pudimos ver en el COVID. Total. En el COVID se regeneró o sea, era increíble cómo en unos meses pudimos notar un cambio tan drástico en todo lo que fueron muchos los ecosistemas. Así es, así que eso nos demuestra, y no tenemos que ir tan lejos, eso fue hace 5 años, que somos parte del problema, pero también parte de la solución. Yo quiero, para ir cerrando, Olinda, tenemos una agenda también un poquito apretada hoy con los presidentes y eso. Yo quiero que tú nos converses brevemente de qué tú haces desde Esquipulas, qué se hace, qué se está haciendo actualmente y hacia dónde vamos. Bueno, mira, Fundación Esquipulas, que tiene una visión de integración centroamericana, pero alrededor de la paz y la democracia y también el desarrollo sostenible, en realidad estamos trabajando con las juventudes, estamos trabajando en crear esos líderes del hoy y del mañana que van a llegar a revolucionar y que están revolucionando ya las cosas, ya sea en el sector privado o en el sector público. Estamos trabajando por volver a dotar de contenido
esas cosas que hemos vaciado de significado. ¿Qué es eso de la democracia? ¿Por qué es importante la paz? ¿Por qué tenemos que hacer una expo sostenible y tener que estar pensando estos temas y además encontrando soluciones, tendiendo esos puentes de diálogo y de entendimiento? Porque al final, como decía, no se puede trabajar y amar lo que no se conoce. Y creo que Centroamérica debemos conocernos más, debemos encontrar cuáles son esas soluciones que además son problemas que no podemos resolver en lo individual, sino que solo de manera regional. Y en el ambiental, pues ahí, ¿qué voy a decir? No podemos ni siquiera como humanidad resolverlo en solitario, imagínate como región. Hay muchas cosas que tienen que ocurrir. En materia ambiental tenemos campañas maravillosas como Reforestando Guatemala, donde trabajamos con asociaciones de jóvenes indígenas reforestando el país. Ya hemos plantado más de 30 millones de árboles de forma voluntaria en Guatemala y una serie de cosas, pero yo diría que lo más importante que estamos haciendo, y en realidad es todo un ecosistema de trabajo que incluye sí la Fundación Esquipulas, la Misión Presidencial Latinoamericana, la Fundación Paz Global, Fundaeco, Chaco Vivo, muchas otras organizaciones, es que estamos trabajando por crear mejores condiciones, por transformar esa realidad que finalmente nos permita construir esa región de oportunidades que creemos que somos y que además nos merecemos. Entonces, estamos en eso por crear una región de oportunidades, así que yo les agradezco muchísimo la oportunidad de compartir micrófonos y de explorar algunas ideas y poder sumar esfuerzos en esto, porque de verdad que no estamos solos en esto y saber que ustedes están haciendo cosas magníficas acá, que podemos seguir viendo qué hacemos en conjunto, aumenta la esperanza, creo yo, que es lo que tenemos que inculcar también en la gente. Y yo te voy a tomar, a hacer ya un compromiso. Nosotros dentro de los próximos eventos que tenemos en la Expo y también aquí en Voces, en que vamos a hablar un poquitito de finanzas verdes y de estos proyectos y demás, que creo que ya tienes el compromiso de formar parte en el próximo evento. Muchísimas gracias. No, para nosotros, Olinda, como te dije al principio, para mí es un honor y un placer que tú hayas podido estar aquí con nosotros hoy. Igual el presidente Cerezo, Paola, Eddie y el presidente Mauad. Para nosotros esto es un momento de mucha gratificación, tanto personal como para la plataforma de Expo Sostenible. Muchísimas gracias y a ustedes también que permanezcan dándose cita por la plataforma de Expo Sostenible, tanto en el podcast del Spotify como por YouTube. Hasta la próxima.